Como ya sabemos, Autodescribe era la nueva versión de Revit más o menos medio año antes, y para este momento ya tenemos Revit 2023. Aquí en esta página vemos la lista completa de actualizaciones. Este listado te lo dejo en la descripción para que lo veas. Aquí te traigo un resumen sobre algunas de las actualizaciones que personalmente veo más relevantes, así que la primera es medir en 3D. Esta reglita la conocemos todos los usuarios de Revit. El problema es que solo funcionaba en las vistas 2D. Al querer utilizarla en 3D para medir algunas cosas, estamos forzados a crear cotas, lo cual no siempre es muy práctico. Pues resulta que ya podemos activar la opción en 3D y simplemente medimos sin ningún problema. Y también funciona que al seleccionar la opción en cadena se pueden ir sumando las mediciones que hagamos para obtener un valor total. La segunda actualización era algo muy deseado desde hace rato para las personas que suelen modelar acero de refuerzo en Revit, y es copiar el refuerzo de un elemento a otro sin necesidad de copiar el elemento completo. Anteriormente, si queríamos copiar el acero de refuerzo, teníamos que copiar y pegar el elemento estructural completo, por lo que si ya lo teníamos hecho, había que borrarlo y después copiar y pegar el que tuviera el refuerzo modelado, cosa muy aburridora. Ahora solo basta con seleccionar todo el acero de refuerzo en el elemento, hacer clic por aquí para propagar por host o anfitrión y seleccionar otro elemento. Ahí está. De hecho, podemos hacer una ventana de selección donde estén todos los elementos a los que les queremos poner este mismo refuerzo. Eso quiere decir que nos enfocamos en modelar bien el refuerzo de un elemento tipo y después propagamos a los que tengan la misma configuración de refuerzos. La tercera actualización es bastante evidente y se trata sobre este icono que sale al lado de cada vista en el navegador de proyectos. El icono nos indica si una vista está o no puesta dentro de un plano, por lo que si esta vista no está dentro de un plano, el icono se ve así, mientras que si añadimos la vista a un plano se ve de esta manera, con un color azulito. Digamos que es una forma un poco más visual de saber lo que está y no está en planos. Ahora, si por cualquier motivo no te gusta el icono, se puede desactivar con clic derecho y clic aquí. Esta cuarta actualización personalmente me gustó bastante. Fíjense que anteriormente cuando creábamos tablas de planificación y las agregábamos a un plano, pues obviamente aparecían todos los elementos que estuviéramos tabulando en el modelo en esa tabla, bastante obvio. Pero en esta versión de Revit, en los filtros de la tabla tenemos este nuevo checkbox que nos permite filtrar la tabla según el plano en el cual esté puesta. Eso quiere decir que al poner la tabla en un plano únicamente se muestran los elementos en la tabla que estén visibles en el plano donde la pusimos. Por lo que si un elemento no está en el plano, no se muestra en esta vista de la tabla. Mira que esta es una sola tabla que contiene 5 elementos. Si la pongo en este plano donde solamente están visibles 3 de los 5 elementos, pues se me filtra la tabla y únicamente me muestra información de esos 3 elementos. Y si pongo esa misma tabla con los 5 elementos, pero en un plano donde únicamente hay visibles 2, pues me muestra 2 filas de información únicamente. Quinta actualización, etiquetas para grupos. En Revit es bastante usual el uso de grupos y en proyectos de vivienda, por ejemplo, es muy normal utilizar grupos por apartamento como lo tengo aquí. Pues ya podemos venir a etiquetas y etiquetar los grupos como tal con la información que hayamos asignado o creado directamente en el grupo, como por ejemplo el parámetro de marca que me indica el número del apartamento y que estoy reportando aquí por medio de las nuevas etiquetas para grupos. Esta otra actualización es pequeña pero interesante para los que solemos trabajar en archivos colaborativos. Como sabrás, en archivos colaborativos al seleccionar bastantes elementos salen todos estos iconos en la pantalla que hace que el trabajo sea aún más bien complicado. Pues por aquí en la ficha de modificar esta opción nos permite mostrar u ocultar esos símbolos para poder trabajar a algo más cómodos. No es necesario utilizarla solamente en archivos colaborativos, la puedes utilizar en cualquier momento que quieras. Hay otra actualización que es relacionada a los modelos analíticos en modelado estructural. En versiones anteriores de Revit, al modelar elementos estructurales se creaba automáticamente el modelo analítico en un segundo plano. Para la gran mayoría de usuarios de Revit esto es completamente innecesario y de hecho en modelos más bien grandes se empezaba a notar un impacto negativo porque al modificar algún elemento Revit debía de recalcular el modelo analítico, lo cual hacía que se perdiera cierta agilidad al trabajar y se ponía un tanto lento el asunto. La solución era seleccionar los elementos y desactivarles el modelo analítico, pero es poco práctico tener que estar pendiente de desactivarlo. Así que en esta nueva versión el modelo analítico no se crea de forma automática y ya es cuestión del usuario crearlo con esta herramienta de aquí si lo considera necesario dentro de su flujo de trabajo. La última actualización que te quiero mostrar es una que personalmente me ayuda muchísimo y es que una de las principales cosas a tener en cuenta al momento de exportar archivos IFC desde cualquier software es que debemos de hacer una buena categorización de los elementos. Por ejemplo, Structural Columns en Revit son IFC Columns en IFC,
floors en Revit son IFC slab o IFC covering dependiendo si son losas o acabados, etcétera, etcétera. Y hacer esa categorización en versiones anteriores se podía, pero no venía tan integrado como ahora. En esta nueva versión 2023, todos los elementos tienen definidos por defecto los parámetros para configurar la categoría al exportar a IFC. Y lo mejor de todo es que viene un listado del cual podemos seleccionar cómo queremos exportar cada elemento, lo que facilita muchísimo las cosas porque en general la documentación IFC es horrible. Bueno, aparte de esas actualizaciones hay otras adicionales como que por ejemplo la interfaz de usuario de Dynamo cambió y añadieron nuevos nodos. Por cierto, tengo videos de Dynamo en el canal para que los veas. También según Autodesk mejoraron el rendimiento de modelos que son muy grandes, habrá que ver si se nota alguna diferencia, y algunas otras cosas adicionales que las verás en el enlace de la descripción. Hey, tengo más videos en el canal, así que mejor suscríbete ya.